Bueno, en esta primera presentación del Evangelio me gustaría volverme al tema de la reconciliación. Y para eso pensaba reconciliación. El Evangelio es presentado como la palabra de la reconciliación. ¿Y cuándo se necesita? Cuando hay un conflicto, ¿verdad? Cuando hay dos partes que están enfrentadas. Y pensaba que eso tenemos muchos de nosotros, si no todos en la mente, un caso muy vivo en nuestra memoria de esto en torno a la guerra de Israel, la guerra que Israel está llevando con Hamás. Sabemos, ¿no es cierto?, que llevan unos 9 meses en guerra y hemos sabido algunas cosas bastante terribles que han estado ocurriendo en esos lugares. Por ejemplo, ayer mismo teníamos la noticia de que Hamás acusaba que el ejército de Israel había atacado una zona humanitaria y habían muerto varias decenas de personas. Entonces, ahí tenemos a dos partes enfrentadas que necesitan un mediador para poder llegar a la paz. Y los que están oficiando como mediadores ahora mismo son actores de Qatar, de Egipto y de Estados Unidos, entre ellos el presidente Biden. Él, el 31 de mayo propuso una serie de puntos con los que a lo mejor se podría lograr una reconciliación. Y él terminó ese discurso diciendo, es hora que la guerra termine, el 31 de mayo. Pero hoy día estamos a 14 de julio ya y la guerra todavía no ha terminado. Em, Todavía no se alcanza, ¿no es cierto?, la reconciliación. Y eso se parece bastante a la situación que hay entre la humanidad sin Cristo y Dios, nuestro Creador, porque nos dice la palabra que estamos enemistados con Él y necesitamos ser reconciliados. En primer lugar, me gustaría leer Colosenses el capítulo 1, algunos versículos de Colosenses el capítulo 1. Empiezo en el versículo 18. Dice, y Él, el Señor Jesucristo, el Hijo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Hasta aquí por ahora. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Que Dios el Padre, quiere reconciliar consigo todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos caídos, por medio del Señor Jesucristo y en particular por medio de la sangre de su cruz. Pero me gustaría ver primero por qué es necesaria una reconciliación. ¿Cómo es eso de que estamos en un conflicto con Dios? Eh, ¿Qué es lo que ha roto nuestra relación con Dios? Porque usted podría pensar a lo mejor, usted que nos acompaña hoy día o que está viendo este video en YouTube quizás, yo no soy enemigo de Dios, yo por algo estoy aquí queriendo escuchar la palabra. Entiendo que habrán personas que sean enemigos de Dios, quizás los ateos o quizás personas que sí creen en Dios, pero no le reconocen, sino que están en rebeldía contra Él. Puedo entender, quizás diga usted que ellos son enemigos de Dios, pero yo quiero escuchar su palabra y quiero estar a cuentas con Dios. ¿Dónde radica esta enemistad que tenemos con Dios, que tenemos cada uno de nosotros con Dios? Radica en el pecado. El versículo 21 nos habla de eso. Lo vuelvo a leer. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios es nuestro creador, ¿verdad? Dios nos hizo y Dios es nuestro dueño. Tiene todo derecho sobre nosotros. Pero cada uno de nosotros, sin excepción, está bajo pecado. ¿Por qué? ¿Cómo vemos esto? Lo vemos cada vez que elegimos hacer nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios.
cada vez que elegimos hacer las cosas a nuestra manera, como cantaría Frank Sinatra, ¿verdad? Elegimos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, la verdad es que le estamos dando la espalda. No estamos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros y de esa manera hemos pecado. Y como hemos pecado, nos hemos convertido en enemigos de Dios. Nuestra relación con Él ha quedado fracturada y necesitamos una reconciliación. Por eso la Escritura dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Es cierto que hay algunos pecados que parecen más graves que otros, pero todos hemos cometido cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos seguramente hemos mentido, probablemente todos hemos robado, ¿verdad? Y nos hemos vuelto de esa manera enemigos de Dios. Y por eso, si queremos estar a cuentas con Dios, si queremos disfrutar de paz y de todas sus bendiciones, necesitamos estar reconciliados con Él. ¿Y cómo es posible esta reconciliación? Es a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el versículo 21 y 22. Dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Vea qué belleza hay en el Evangelio, como nosotros, que somos enemigos de Dios, solamente por gracia, solamente por lo que Dios hace para acercarse a nosotros a través del Señor Jesús, podemos ser hechos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. En este punto me gustaría también revisar 2 Corintios, el capítulo 5. 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17, de ahí en adelante. Vea el primer versículo que Dios dice otra cosa que Él hace con aquellos que son reconciliados, es decir, con aquellos que creen en el Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo se obra la reconciliación? Ya lo veíamos, es a través del Señor Jesucristo, el Hijo. Nos dice el versículo 21 que Él no conoció pecado. La palabra nos da testimonio acerca del Señor, que Él efectivamente era sin pecado. Nos dice también el apóstol Pedro, que estuvo con el Señor casi todo el tiempo de su ministerio, que Él nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Entonces, si nuestro pecado es lo que nos hace enemigos de Dios, vea que el Señor Jesús no cometió pecado y por tanto no es un enemigo de Él. Y por ende es un buen mediador que puede servir para obrar la reconciliación entre Dios y el hombre. Por eso que el Señor Jesús es llamado el mediador en otro pasaje de la Escritura. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí hay otra belleza grande igual en observar que el Señor Jesús es un mediador perfecto porque es al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. Él, como mediador perfecto, forma parte de las dos partes que están enemistadas y puede unirlas. Pero ¿cómo se obra esta reconciliación por parte de este mediador perfecto? Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La manera de ganar la paz es a través del sacrificio del Señor Jesucristo.
a través de lo que Él hizo en la cruz. Porque dice la Escritura que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La fuente misma de nuestra enemistad para con Dios fue lo que el Señor cargó sobre sí en la cruz. Fue nuestro pecado. Como dice también la profecía, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que solamente por misericordia y por gracia de Dios, la salvación se consigue a través de la muerte del Señor Jesús en nuestro lugar, llevando con nuestro pecado, nuestro castigo, lo que la pena que teníamos que nosotros haber llevado, Él la llevó. Y así Él entregó su vida para salvarnos. Así es como quita nuestro castigo. Pero está al alcance solamente de los que creen, de los que se reconcilian con Dios. Eso es muy importante aclararlo, porque algunos pudieran decir, ok, está bien, somos enemigos de Dios y Cristo nos reconcilia a todos, pero puede pasar que hayan algunas personas, como yo en algún momento de mi vida, que aceptamos eso, pero en general, de una manera como intelectual. Solamente nos queda aquí esa idea, esa creencia. Pero es necesario que aceptemos personalmente al Señor Jesús y que, como Él diría, comamos su carne y bebamos su sangre. Es decir, que nos apropiemos personalmente y reconozcamos que si el Señor fue a aquella cruz y si el Señor entregó su vida, fue para salvarme a mí de manera personal, que Él llevó mis pecados, que Él sufrió el castigo que yo debería haber llevado. Es necesaria la fe personal. Voy a continuar leyendo los primeros dos versículos del capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. De acuerdo a lo que el Señor ha determinado, los creyentes somos los mensajeros, somos los embajadores que llevamos este mensaje de reconciliación para que las personas puedan volver a religar con Dios, volver a reconectar, a restaurar su relación con Dios. Y eso es una invitación que el Señor hace, pero no va a ser para siempre. La puerta de salvación no va a estar abierta para siempre. Por eso dice ahora, he aquí ahora el tiempo aceptable. No sabemos nada sobre mañana. ¿Podría mañana uno partir de este mundo? No tenemos la vida comprada, como se dice por ahí. ¿Se acuerda cuando falleció el presidente Piñera? Yo estaba con unos amigos en ese momento y cuando supe, no lo creí. Dije, nada, esto debe ser una noticia falsa, debe ser una fake news. Y creo que creíamos eso en parte porque era muy difícil para nosotros concebir que una persona tan conocida, tan hasta cierto punto poderosa, pudiera partir de este mundo de un día para otro. Pero esas cosas ocurren y ocurren todos los días. Y además, como hemos cantado, el Señor ha prometido volver. Como hemos oído el himno más bien, el Señor ha prometido volver. Tú ya vienes y es una esperanza alegre para los creyentes, para los que ya por la gracia de Dios disfrutan de paz para con Él. Pero eso va a significar que la puerta de salvación se cierre y que las personas que ahora están recibiendo esta invitación, este llamado de Dios y este ruego de los creyentes por reconciliarse con Él, puede que ya no tengan más oportunidad. Entonces, por eso dice ahora, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando el presidente Biden, ¿no es cierto?, dio su propuesta para la reconciliación entre Israel y Hamás, y terminó su discurso, como decíamos, diciendo, ahora, ya es tiempo, es la hora de que esta guerra termine. Pero no ocurrió. Y
Usted también, como hemos visto, si no ha creído en el Señor, está en conflicto con Él, no está reconciliado. ¿Y qué le dice el Señor? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Por favor, crea en el Señor, recíbale. Crea personalmente en Él, reciba lo que Él ha hecho para salvarle y para restaurar su relación con Dios. Reconcíliese con Él. Que el Señor bendiga su palabra. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Con la ayuda del Señor, quiero presentarles el Evangelio y para eso vamos a tomar un pasaje de la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a leer solamente un versículo, Primera de Pedro 3, verso 18. Primera de Pedro 3, verso 18. Voy a leerlo, dice, porque también Dios padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Me voy a permitir leer otra traducción también, donde creo que puede quedar quizás más claro. Dice la palabra de Dios para todos, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Que el Señor quiera bendecir su palabra y nos ayude a entender el mensaje de la salvación. Vamos entonces por parte, porque cada una de las cláusulas, cada una de las expresiones de este versículo que he escogido, revelan verdades profundas sobre el plan de Dios para la salvación de nuestras almas. Cada palabra, cada expresión no está ahí por el azar, no se escribe por escribir o por rellenar espacio. Cada una de ellas tiene una precisión porque ilumina profundidades del plan de salvación para nosotros y que es preciso compartir. La primera, la primera frase dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Quiero que nos detengamos en el significado de esa expresión. Cristo es un nombre griego, es la traducción griega de Mesías. Cristo significa el ungido. Es un título no solamente honorífico, a veces tendemos de tanto acostumbrarnos a utilizar Cristo, 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 perdemos de vista el significado profundo que tenía para los escritores de la Biblia y para el mismo Señor Jesús. Cristo suponía que Él venía al mundo con una misión, y esa misión, los judíos le llamaban Mesías, en griego es Cristo, esa misión era salvar a su pueblo, liderar a su pueblo, reinar sobre su pueblo. Y la paradoja es que lo que se muestra acá es que el que debía reinar, el que debía recibir la gloria, el que debía hacer justicia a su título, si el título es el ungido, el Mesías, el Rey, el Salvador, lo que uno esperaría es que el Señor Jesús estuviese a la altura o que las personas le correspondiesen de acuerdo a lo que supondría ese título. Pero lo que nos está diciendo acá la Escritura es que Cristo murió. Cristo sufrió la muerte, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Mire la profunda ironía de esto. El Señor Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, que viene al mundo a reinar y a ser recibido como rey, termina siendo torturado por sus propias criaturas y puesto en la cruz. ¿No le parece que ahí hay algo del mensaje que no cuadra con nuestros oídos? Y no solamente sufrió la muerte, dice, es que el Señor Jesús no sufrió la muerte, no murió en un accidente, no murió tampoco en un atentado, ahora que estamos todos con las noticias de estas cosas que realmente nos impactan, no, no fue asesinado, no fue en un accidente, no murió como lo diríamos nosotros de muerte natural, sino que sufrió la peor muerte posible en ese momento histórico. Piensa usted en la peor muerte que usted podría percibir, podría imaginar. Cristo murió en la peor muerte
que se podía imaginar, que era concebible en ese momento histórico. Era una muerte dolorosa, que incluía torturas, que incluía vejaciones, que excluía humillación, era una muerte denigrante al mismo tiempo, era una muerte dolorosa, era una muerte pública, era un escarnio público. No solamente no les bastaba a los soldados romanos con infligir dolor en la persona que iba a ser condenada en la cruz, no les bastaba con los azotes, no les bastaba con tirarle el pelo y la barba, no bastaba con clavarle los clavos en sus manos y en sus pies, no solamente era dolor físico, era también humillación pública, era ridiculizarlo y ridiculizarlo de manera pública. En ciertos estados, antes, en el siglo XX, donde existía la pena de muerte, en Estados Unidos, a veces lo que se procuraba era, por ejemplo, con la inyección letal, más bien privada, indolora, lo que estamos, y nada de eso tiene que ver con el tipo de ejecución del que padece el Señor Jesús. El Señor Jesús padece una muerte cruel, dolorosa, pública, vejatoria, denigrante y humillante. El Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, padece la muerte. Y esa muerte, la peor que usted podría imaginar. Ahora, si eso ya le parece raro, si eso ya le parece inconcebible, si eso le parece ilógico, lo más ilógico son las razones, porque se nos dice acá que Cristo padeció por nuestros pecados. Y usted se preguntará, ¿por qué la cruz? A veces las personas hacen una cruz, se persignan, o a veces la portan como un amuleto, y nuevamente de tanto cargarlo y de tanto ver la cruz, hay muchos países del mundo que tienen cruces en sus banderas, se pierde el sentido profundo. Y la cruz es un castigo para los peores delincuentes del mundo. Barrabás, a quien Jesús reemplaza en la ejecución, era un asesino, un revolucionario. Él merecía el castigo, de acuerdo de acuerdo a la justicia romana. El Señor Jesús no muere solo en la cruz. Hay otras dos personas crucificadas a sus costados, dos ladrones. Si lo piensa por un momento, la cruz no es cualquier muerte, es la muerte reservada para los peores delincuentes, para quienes efectivamente lo merecen. Era la consecuencia natural de sus actos malévolos, pecaminosos, antisociales. Los peores delincuentes sufren el peor de los castigos. Pero acá se nos dice que Jesús muere no por sus propios pecados, sino por nuestros pecados. No por algo de lo cual él era responsable y por lo tanto lo merecía, sino lo que está diciendo acá la Escritura es que nosotros merecíamos ese castigo. La Escritura nos conduce entonces a un problema notable. Es que Jesús estaba tomando nuestro lugar en la cruz. Jesús estaba pagando una culpa que no era de él, sino nuestra, que era mía. Que ante los ojos de Dios yo era tan pecador como Barrabás o como cualquiera de los malhechores que estaba a su costado. Jesús estaba muriendo no por algo que él hubiese cometido o hecho, sino por una responsabilidad que no le correspondía, por pecados ajenos, por nuestros pecados, por sus pecados, por mis pecados. Esto es lo sorprendente de esa primera frase. Lo cual dice después es que el Señor Jesús, Cristo, también padeció una sola vez por los pecados. Y es interesante que nos diga que el Señor Jesús murió una sola vez. Una sola vez denota varias cuestiones. Por un lado, que fue un hecho histórico, que fue un hecho verificable, que marcó un antes y un después en la historia, justamente porque no es un evento que se repite. Solo una vez el Señor Jesús vino al mundo y murió. No es algo que se repita todos los años. Todos los años las personas conmemoran y recuerdan la muerte del Señor Jesús,
Pero el Señor Jesús no muere todos los años. Eso es lo que eso es lo que se conmemora en Semana Santa, la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús. Pero el acto de rememoración, el acto de conmemoración es cotidiano y es periódico, pero no la muerte. La muerte es una vez y para siempre. Esa oportunidad, ese momento histórico tan cargado de significado fue único e irrepetible. Y fue irrepetible, ¿sabe por qué? Porque fue suficiente. Porque no hay necesidad de realizar nada más para lidiar con el problema del pecado. En otro pasaje de la Biblia, el autor a los Hebreos nos dice que en el antiguo Israel, todos los años, el sumo sacerdote entraba al templo y ofrecía un sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. Era una práctica que todos los años tenía eh, que repetirse. Todos los años pedir perdón, todos los años renovar ese pacto de expiación. Pero lo que nos dice el autor a los Hebreos es que la muerte del Señor Jesús es tan impresionante, tan impactante, tan inconmensurable, que solo fue necesario una sola vez. Una sola vez. Nunca más el Señor Jesús va a pasar por esa muerte ignominiosa, vergonzosa, vejatoria. Porque lo que Él hizo en esa cruz fue suficiente. Por eso las últimas palabras del Señor Jesús fueron consumado es, hecho está. Ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que pagar. Cristo padeció por nosotros solo una vez. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y la siguiente cláusula probablemente sea una de las más impactantes también que podríamos considerar. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y aquí uno podría formular una pregunta básica. El Señor Jesús no fue la única persona que murió en una cruz. De hecho, junto a Él, ya lo habíamos dicho, murieron dos personas. Y por supuesto murieron cientos de personas más en una cruz antes y cientos de personas después también en una cruz. No es que la práctica de la crucifixión haya cesado con la muerte del Señor Jesús. ¿Qué hace entonces tan singular, tan único, tan irrepetible la muerte de Jesús en la cruz? No es el hecho de que Él haya muerto en la cruz, no es la cruz en sí, sino ¿sabe por qué? Es que a lo largo de toda la historia de las crucifixiones, de las múltiples crucifixiones realizadas por los soldados romanos, en cada una de ellas estaba clarísimo, era evidente para todos, que quien estaba pendiendo de la cruz estaba ahí porque lo merecía. Para todas las personas que pasaban por, por ese lugar de tormento público, a los ojos de todos, todas las personas, no se hacía escondido, no se ejecutaba a los criminales y a los delincuentes en un rincón del pueblo, se hacía en un espacio visible para todos. Por eso el Señor Jesús es expuesto en un monte visible desde todas las calles de Jerusalén. Que todos lo vean, que todas las personas que pasen por ahí lo vean, que sea manifiesto y evidente a todos. Y lo que era manifiesto y evidente a todas las personas que han visto personas crucificadas en esos siglos de historia romana, es que cada una de esas personas estaba ahí porque lo merecía. Algo habrá hecho. Es un criminal. Sin duda alguna es un criminal. Pero la profunda ironía de la cruz es que el único que ha estado ahí sin merecerlo es el Señor Jesús. La expresión es el justo por los injustos. El Señor Jesús padeció en la cruz, el justo por los injustos. Por eso leí la palabra de Dios para todos. Dice, Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran. El gran enigma de la cruz, la gran sorpresa de la cruz, es que a diferencia de todas las personas que han padecido esa muerte cruel, entre el único que podía decir ahí, yo no lo merezco. Yo no estoy acá porque son las consecuencias necesarias de mis actos. El justo por los injustos. Pero acá hay un contraste, es el justo
por los injustos, el inocente por los culpables, el puro por los impuros, el impecable y el justo por los pecadores, el que no lo merecía tomando el lugar de quienes sí lo merecíamos. De hecho, si lo pienso un poco, lo que pasó en esas horas de tinieblas y de crueldad inaudita en el Monte de la Calavera es la definición máxima de injusticia. ¿Sabe por qué? Hay pocas cosas que indignen más que la injusticia. Probablemente usted haya padecido alguna injusticia, haya sido víctima de una injusticia, entiende muy bien la indignación moral que provoca la injusticia. Injusticia es que, por ejemplo, a alguien le den el crédito, le den una recompensa por algo que no merecía, que se premie aquello que no se merece. O peor aún, que se castigue a quien lo merece, que no se castigue a quien lo merece. La idea de impunidad. Cuando uno ve las noticias, ve crímenes horrendos y uno dice, oh, y esta persona que cometió semejante crimen, semejante atrocidad, ¿va a pagar? ¿Va a hacerse responsable por sus actos? Y en general no. Esa es también una definición de injusticia. Que se premie aquello que no se merece, que se castigue a quien sí se lo merece, que no se castigue a quien lo merece, o peor aún, que se castigue a quien no lo merece, que se castigue a un inocente. La definición de justicia en términos humanos es dar a cada uno lo suyo, darle a cada persona lo que le corresponde. A las personas que obran bien, recompensarlas; a las personas que obran mal, darles un castigo. Y en ese sentido, lo que se expresa en la crucifixión del Señor Jesús es la definición más notable, más impactante de injusticia. No hay peor crimen que castigar a alguien que es inocente. De hecho, es menos indignante moralmente no castigar a un responsable que, por el contrario, castigar a un inocente haciéndole cargar con una culpa que no corresponde. Benjamin Franklin, un inventor notable del siglo XVIII estadounidense, tiene un aforismo que hasta el día de hoy se enseña en quienes estudian derecho, es que es preferible que 100 personas culpables puedan escapar a que un solo inocente sufra. La idea es la siguiente: es tan el nivel de injusticia que un inocente pueda ser castigado injustamente que es preferible no castigar. Es preferible que 100 culpables no reciban el castigo a que solo un inocente reciba el castigo. Ese es Benjamin Franklin. Y hasta el día de hoy sigue siendo una máxima en la enseñanza del derecho, en la enseñanza de justicia. No hay nada peor, no hay nada más indignante moralmente que castigar a un inocente por aquello que no le correspondía. Pero es más aún lo interesante de la cruz. ¿Sabe qué? Pudo haber pasado que el Señor Jesús lo hubiesen puesto en la cruz, lo hubiesen condenado sin él estar consciente de lo que estaba haciendo. No es que los soldados romanos tomaron al Señor Jesús y lo llevaron y Cristo se vio crucificado. Lo que es más impresionante a la luz de los evangelios es que no es que el Señor Jesús fue forzado a tomar la cruz. Eso puede haber pasado en algún momento, que tomen a un inocente y lo hagan cargar la culpa que no le corresponde. Es que él, siendo inocente y sabiéndose inocente, se dispuso voluntariamente a tomar nuestro lugar. Eso es lo incomprensible de la cruz. Lo incomprensible es que Cristo, el Rey, padezca en lugar de los pecadores, que el ser más puro e inocente del mundo haya cargado en la cruz las consecuencias de nuestros actos pecaminosos. Y es más incomprensible aún que Él lo haya hecho de manera voluntaria, que Él se haya dispuesto a tomar nuestro lugar, pudiendo no haberlo hecho.
Y que en ese momento, donde todas las personas que estaban ahí estaban ensañadas con crueldad con él, él haya dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el enigma del Evangelio, el enigma de la cruz es por qué el Señor Jesús hace algo así. ¿Por qué alguien inocente? ¿Por qué alguien puro? ¿Por qué alguien justo? ¿Por qué el mismo Hijo de Dios recibe esa condenación y la recibe voluntariamente? Se expone a esa humillación pública, a la crueldad de los romanos. ¿Por qué lo hace? El versículo que acabamos de leer tiene la respuesta. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Ahí está la razón, ahí está el porqué de la cruz. Y esto es impresionante. Pocas veces la injusticia es motivo de alegría. O, o está mal que las personas se burlen o se regocijen en la injusticia. Nada habla peor de los valores y de la moral de una persona que alguien regocijándose en la injusticia. Pero irónicamente los cristianos tenemos en la injusticia de la cruz, el justo por los injustos, un motivo tremendo para regocijarnos y para darle bendición a Dios. ¿Por qué? Porque las consecuencias de esa injusticia son para beneficiarnos a nosotros, es para beneficiarte a ti, es para beneficiarme a mí, para llevarnos a Dios. Cristo murió en la cruz con un propósito único, exclusivo, llevarnos a Dios. Acá la metáfora es notable, es impactante, es una metáfora de movimiento. La idea podría ser presentada así: conducirnos a un lugar al cual no podríamos arribar, al cual no podríamos llegar por nuestros propios medios. Lo que hace Cristo en la cruz muriendo es llevarnos a Dios. Él es el agente que nos lleva. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede llegar a Dios, usted no puede entrar en la presencia de Dios. Yo no puedo entrar en la presencia de Dios por mis propias fuerzas. Yo no tengo la sabiduría, yo no tengo la iluminación divina para conocer el camino al cielo. Hay solo uno, y que él mismo declaró que él era el camino, es el Señor Jesús. Él nos puede llevar a Dios porque Él es el camino. La idea podría ser presentada así también, es que el Señor Jesús nos toma casi como nos toma de la mano. Si usted ha guiado alguna vez a un niñito chico que no sabe, que está desorientado, que apenas puede caminar, él no puede llegar a ningún destino por sus propios medios. De hecho, si lo deja solo, probablemente o lo atropelle, o lo muerda un perro, o lo secuestre. Le puede pasar las peores cosas a un niñito pequeño que está aprendiendo a caminar y que no sabe orientarse. Por más que el niño pequeño crea que tiene la capacidad o la sabiduría o la inteligencia para llegar al destino, no lo va a lograr. Algo terrible va a pasar en ese itinerario. Lo que hace el Señor Jesús es tomarnos de la mano, conducirnos a través de territorio enemigo, a través de un territorio peligroso y llevarnos de vuelta al seno del Padre, donde está Dios, a la presencia de Dios. Llevarnos a una presencia donde ninguno de nosotros podría haber llegado por nuestros propios méritos, por nuestra propia justicia. ¿Sabe por qué? Porque éramos pecadores. Volvemos a la primera frase. Usted y sus pecados, yo y mis pecados, merecían haber pagado, tal como los malhechores en la cruz. Lo que Él hace, el Señor Jesús, en ese milagro de la cruz es tomar nuestros pecados, tomar nuestra culpa, tu culpa, mi culpa, cargarlo sobre sí, para de esa manera dejarnos a nosotros libres de condenación y poder ser llevados a la presencia de Dios. Una presencia en la que no podíamos llegar, donde no teníamos la sabiduría para acceder, donde incluso, incluso si hubiésemos tenido algún atisbo de iluminación y hubiésemos podido llegar a las puertas, no nos habrían dejado entrar. ¿Sabe por qué? Porque éramos impresentables.
cargados de pecado, inmundos, indeseables, frente a la presencia perfecta, santa y justa de Dios. Usted y yo necesitábamos ser conducidos a la presencia de Dios. Ninguno de nosotros puede llegar a la presencia de Dios por sus propios medios. De manera tal, amiga y amigo, oyente, que lo que estamos acá enseñando, lo que estamos acá exponiendo a la luz de las Escrituras, no es que nos siga a nosotros. Yo no la puedo conducir al cielo, yo no la puedo llevar a Dios. La iglesia que se reúne en la calle Maipú de Concepción no la puede llevar a Dios. Ni siquiera la religión la puede llevar a Dios. Acá se nos dice que el Señor Jesús en la cruz, Él nos toma y Él nos conduce a Dios. Acá estamos presentando a una persona, acá estamos presentando al único camino, acá estamos presentando al Salvador, al Señor Jesús, al justo por los injustos. No le estamos diciendo que si usted lee la Biblia todos los días sagradamente y la memoriza, va a llegar al cielo. No le estamos diciendo que si usted hace un conjunto de cosas buenas y deja de hacer las cosas malas a las que está habituada, va a llegar a un punto donde las cosas buenas que usted hace van a pesar más que las malas y Dios lo va a recompensar concediéndole la entrada al cielo. Nada de eso nos enseña las Escrituras. Lo que la Escritura nos enseña es que el Señor Jesús, pagando en la cruz por las culpas que no le correspondían a Él, es el único capaz de conducirnos, de tomarnos de la mano y llevarnos a un lugar al cual no podríamos arribar por nuestra sabiduría, ni por nuestras fuerzas, ni por nuestra justicia. ¿Y sabe por qué sabemos que esto es así? Porque esto es verdad y porque el Señor Jesús murió una sola vez y esa muerte fue suficiente, por cómo termina el versículo que acabamos de leer. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice la otra versión que leí, el Señor Jesús sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del espíritu. Sabe que toda esta historia podría quedar incompleta si el Señor Jesús no resucita el tercer día. La gran confianza de los cristianos es que la cruz no es el final de la historia. El final de la historia es el sepulcro vacío. Es el Señor Jesús resucitando. Es el Señor Jesús siendo vindicado. Porque Jesús efectivamente murió. Este es un hecho histórico. Murió en la carne, dice las Escrituras. El Hijo de Dios vino al mundo, tomó forma humana, fue semejante a nosotros, anduvo 3 décadas viviendo como nosotros y murió a manos de nosotros. Sin embargo, ese no fue el final de la historia. La crucifixión, la crueldad, la humillación, la vejación, el escarnio, todos los dolores y toda la tortura a la que fue sometido el Señor Jesús en esos momentos intensos de la crucifixión, no fueron el final de la historia. Ese no fue el desenlace. El desenlace es que ese mismo Jesús, a quien los hombres dieron muerte, fue resucitado, resucitó al tercer día. Fue vindicado por Dios. Fue vivificado en espíritu. La resurrección es el final de la cruz. Sin resurrección, Pablo lo enseña, el apóstol Pablo lo enseña, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración de los seres humanos, porque tendríamos nuestra fe puesta en una persona que murió tal como todos nosotros vamos a morir y tal como muchas personas han muerto a lo largo de las escrituras, a lo largo de la historia, perdón. La esperanza cristiana reside y se funda en que aquel que nos puede conducir a Dios lo está haciendo porque resucitó, porque fue vivificado en espíritu. Y por eso podemos aspirar a la entrada al cielo, porque la tumba está vacía, porque el poder de Dios declaró que el sacrificio que efectuó el Señor Jesús en aquella cruz fue suficiente. Y por eso, tal como nos enseñaba nuestro hermano Pablo en la primera parte, esa relación rota por el pecado, esos enemigos irreconciliables con Dios, ahora ya no estamos enemistados a muerte con Dios. Ahora podemos ser conducidos y entrar en su presencia justamente porque se ha efectuado la reconciliación. Pero la reconciliación costó la sangre y la muerte del Señor Jesús.
pero el Señor Jesús fue levantado desde la tumba, fue vindicado, fue vivificado en espíritu y ahora nos conduce hacia la entrada al Padre. Por eso su muerte fue una sola vez y para siempre. No fue necesario volver a repetirlo. Fue el momento más impresionante de la historia humana. Todo el pecado del mundo reuniéndose, encapsulándose en ese momento, en esas horas intensas de oscuridad de la cruz, para nuevamente ser cargadas por el mismo Hijo de Dios. Y justamente porque el Señor Jesús vive y reina por los siglos de los siglos, ahora nosotros podemos ser conducidos hacia el cielo. Por lo que Él hizo, porque Él está allá en el cielo, ahora actuando como un abogado ante nosotros, preparándonos lugar, preparándonos lugar. Mire qué impresionante que es el Evangelio, mire qué hermoso que es el Evangelio. El justo por los injustos muere, nos conduce a la presencia de Dios y Él está actualmente preparando lugar para nosotros, arreglándonos moradas eternas donde podremos estar por toda la eternidad frente a Él. Hay un himno que dice que qué impresionante será ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Ese es el Señor Jesús. De eso se trata entonces el Evangelio. El Señor Jesús muriendo en la cruz, cargando nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, pagando el precio que nadie podía pagar por nuestra expiación y por nuestra justificación, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y ahora está en los cielos preparándonos nada, porque la tumba está vacía. Quiere entonces el Señor bendecir la exposición del Evangelio y bendecir su palabra y que en este momento usted pueda aceptarlo como el único suficiente Salvador de su alma. Ya no pretenda acercarse a Dios o llegar a Dios por sus propios medios. Hay un solo mediador, tal como nos explicaba nuestro hermano Pablo en la primera parte. Solo una persona está capacitada y habilitada para llevarnos a Dios. Ese es el Señor Jesús triunfando en la cruz. Que el Señor bendiga su palabra.